Amigas, amigos, muy buenas noches. He leído en algunos comentarios que dicen que nosotros los sacerdotes somos cobardes, que no nos atrevemos a denunciar ni a enfrentar al crimen organizado ni a ningún tipo de violencia. Yo creo que como siempre, pues no somos todos los que no participamos. Les recuerdo que en esta diócesis de Apatzingán, al primer sacerdote que asesinaron, Oneo, si se escucha, muchas gracias, fue por arrancar una marihuana de su parcela que le había prestado a un compadre. En 1985 asesinaron al sacerdote Miguel Ochoa, ya grande de edad, por haber arrancado la marihuana que le sembraron en su parcela un hijo de su compadre, al que le había prestado la parcela en Pinzándaro. Bueno, allí está un primer sacerdote valiente que lo asesinaron en esta diócesis. Luego está el padre Abelardo Espinosa, que no era de esta diócesis, sino de Baja California, pero originario de Pueblo Viejo, cerca de Purépecha, allá en la diócesis de Zamora. Algunos sacerdotes cambian o cambiamos para bien o para mal al enfrentar a los delincuentes. El padre Abelardo estaba joven, unos máximo 40 años. Había estudiado en Roma y era muy pacífico cuando llegó al aguaje. Y entonces el sacerdote como venía de otro ambiente, fue esto hace como 30 años, lo otro fue del 85, entonces 15 y 85, 15 y 24, 39. El siguiente sacerdote asesinado pues fue el padre Abelardo Espinosa en el aguaje. Él era un sacerdote muy pacífico, de otro ambiente, de tierra fría, pero se enfrentó a una comunidad embrutecida por el dinero que les daba en aquel tiempo la marihuana y las drogas, y en realidad en ese periodo de tiempo de hace 30 años, 33, el aguaje era uno de los lugares más ricos de la región, porque aparte de la agricultura, que allá se siembra el limón también, y que hay mucha agua, y se siembran otras cosas, es decir, no es de un monocultivo, se pueden sembrar muchas cosas y plantar. El padre Abelardo se relacionó con toda la gente, pero lo que no sabía es que los narcos son amables mientras no se dice nada sobre de la violencia o de la maldad. Y son amables mientras el sacerdote les hace las celebraciones que ellos quieren y como quieren. Y el padre Abelardo se sintió como opreso
encadenado, encerrado en ese tipo de sociedad rancheril, bruta, adinerada, grosera, y trató de poner un poco de orden, pero no lo consiguió. Y fue cambiando su actitud pacífica de palabras amables a regaños, a actitudes suicidas. Por ejemplo, les voy a poner una actitud suicida. Negarles a unos narcos que pudieran ser padrinos en un bautismo, algo insólito. Naturalmente, ahora sí. Entre nosotros los sacerdotes hay unos mangas anchas o manga ancha. Y hay otros dinereros. Los dinereros quieren sacar dinero. La misma palabra lo dice, venga de donde venga y sea como sea, comerciantes de lo sagrado. El dinerero no respeta las leyes de Dios ni de los hombres. Perfecto. El sirviente de los narcos o de los delincuentes, pues hace lo que ellos quieren y también pacifica a la gente. Trata de que la gente acepte a los narcos como la autoridad, porque de hecho son los que tienen dinero, organizan fiestas, hasta ayudan a los pobres, construyen capillas. Bueno, allí en el Aguaje construyeron un templo gigantesco, está un templo antiguo, una capillita, pero en ese tiempo de la anarqueada planearon hacer un templo gigantesco y de hecho ahí está, pero está como las demás casas de los narcos a quienes han asesinado o los han expulsado o están en la cárcel, abandonado. Porque en su tiempo, pues era como para 500 personas, porque allí había como 3,000 habitantes y todos muy católicos. Y gastaron miles de dólares. A mí me tocó ver cuando estuvo un sacerdote que era mi compañero de ordenación, ahí en el Aguaje. Un día lo llamó en la tarde una señora allá donde vendían enchiladas, donde enseguida habían asesinado al padre Abelardo. Y ya le dijo, padre, le mandaron $5,000 para la construcción de la capilla del templo. Pues sí, se lo recibió $5,000 allí en la mesa de la enchiladera. Y por eso se construyó ese templo maldito que no tiene pues gente que vaya allí. Ya celebran todas las misas en el templo antiguo. Allá está la casa cural, que es muy miserable. Y allí están, ahora con unos 300 habitantes y con una economía muy acabada, con los ranchos vacíos. Y al padre lo asesinaron por haber dado un mal consejo. Aparte, bueno, y un día el hijo del narco principal, porque la capilla antigua es como una pequeña manzanita, porque en muchas iglesias por acá abarcan una manzana, como allá en las lomas donde estaba, era toda una manzana. En La Ruana, el colegio y el templo son una manzana gigantesca, de las que Lázaro Cárdenas repartió en ese lugar. Y un chamaco, el hijo del narco principal, andaba dando vueltas como pues lo hacen a todo lo que da, drogados, irrespetuosos. El padre le llamó la atención, el muchacho le dijo cosas y el padre le tiró balazos al aire. Bueno, el haber negado a unos
narcos ser padrinos ya era cuestión grave. El haber amenazado al hijo del narco era muy grave. Y dar ese consejo que les digo es que uno de los narcos era drogadicto, un asesino, un sicario. Y la señora fue y le dijo cómo la hacía sufrir el hombre ese drogado, grosero, insaciable en el sexo y un montón de cosas. Y le preguntó la señora, oiga, ¿me puedo ir? ¿Me puedo separar de mi marido por estas circunstancias? Sí. Y la señora fue y le dijo a su marido, dijo el padre que podía dejarte, me voy a ir a Tijuana. Y se fue. Al domingo siguiente, el padre estaba jugando dominó con unas personas, con el jefe de tenencia y otros más, allí junto a la enchiladera, metros de por medio, en un portalito. Pues allí fue el esposo de la susodicha y le dio 8 balazos con un cuerno de chivo. Y para eso que dicen que los sacerdotes pues son cobardes o somos cobardes, pues también la comunidad. Después de que mataron al padre, todos corrieron y ahí lo dejaron tirado como si fuera un perro. Hasta que avisaron a la mitra, a Apatzingán, y fueron unos sacerdotes miedosos, pero fueron hasta allá. Y entonces ya recogieron, bueno, por lo menos cuidaron el cadáver. Y luego ya fue pues la policía y demás cosas de acá de Apatzingán. En aquel tiempo pues no eran las fiscalías, pero lo que era antes. Y ya ni se llevaron el cuerpo, allí tomaron todos los datos y ya lo entregaron allí mismo en la madrugada a la iglesia. Y los familiares del padre, Abelardo, llegaron en la mañana y ya dijeron que se querían llevar el cadáver del padre. Y se celebró una misa allí en el aguaje con el obispo anterior, y se llevaron el cadáver del padre allá a su tierra, Rancho Viejo. Y platicando con una de las catequistas viejas, pues que nadie se le acercó al padre ni siquiera para decirle Jesús te ayude. Bueno, ese es el segundo sacerdote asesinado por tener enfrentamientos o disparidades con los violentos aquí. Estos son los sacerdotes cobardes de Apatzingán. El siguiente fue el padre Víctor Manuel Diosdado, muy jovencito, que después de que salí de San José de Chila, allá por 2012, bueno, un poco antes, 2011, y el padre era de carácter así pues explosivo y no se dejaba de nadie, porque también es otra de las cosas. Acá al sacerdote tratan de tantearlo a ver hasta dónde se le puede llegar y lo que se puede hacer con él. Pues el padre no se dejó de nada, y cuando le negó un bautismo, eso mismo que hizo el padre Abelardo, a uno de los jefecillos de más ínfima categoría allí en San José de Chila, el domingo, cuando ya terminó la misa y que se venía acá a su casa que está en Apatzingán a descansar, en la brecha que está de San José de Chila a Apatzingán, saliendo
de allá de San José de Chila, rumbo a Apatzingán, está el primer rancho que se llama Las Pilas, con unas 10 personas. Y ya de allí se llega al Tepetate, bueno, a Llano Grande, el Tepetate y Las Bateas. Y ya de allí de Las Bateas, si se puede pasar por el puente de tablas que está en el río, o por el Pitayo, que es un puente de concreto. Pues lo atraparon al padre en el primer tramo y lo golpearon y lo mataron. Y luego en la noche fueron y lo tiraron acá en el camino de Apatzingán a Cahuato, por el camino viejo, que es una subida muy empinada y un camino muy feo, pedregoso. Y pues allí murió el padre en 2012, el padre Víctor Manuel Diosdado, asesinado a golpes por no haber querido bautizar a un niño de unos narcos. Cuando nos dicen a nosotros que somos cobardes, yo los viera acá en estos territorios donde no hay ley, donde la ley son las armas, no hay ley pues civil. Los jefes de tenencia y los encargados o los delegados son criados de los narcos, aún los presidentes municipales y aún el gobernador de aquí de Michoacán. Y se está luchando continuamente contra la violencia, nada más que también de 1985 al 2012, que son 15, 27 años, nos hemos acostumbrado, pues del 2012, que luego fue lo de la rebelión de los comunitarios 2013, nos hemos acostumbrado a la violencia, a la falta de ley, a los asesinatos todos los días, a quema de coches, de camionetas, de carros, de las tiendas, de los que transportan frutas. Entonces, estamos nosotros los sacerdotes cobardes a la buena de Dios ahora. Aquí, para hacer una rebelión al estilo el cura Hidalgo o el cura Morelos, no hay gente. Bueno, sí la habría, pero sería gente que perteneció al crimen organizado o que fue violenta y que es así, sí le entraría, porque a veces le dicen a uno, perdón, padre, organice un movimiento violento, nosotros le entramos, ya tenemos armas. No, no, porque esta violencia no se va a terminar haciendo más grupos violentos. El enfrentamiento que tenemos los sacerdotes de acá, los miedosos, pues vamos a decir, despreciados, tenemos que lidiar entre la valentía, el miedo y la prudencia. A veces será el miedo, ¿sí? A veces será la prudencia, buscar la manera de que no se haga más mal. Y a veces sí la denuncia. Y si ustedes quieren ver una denuncia de un sacerdote cobarde que soy yo, pues de hace más o menos 3 años, un poquito más,
puse una denuncia en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía del Estado de Jalisco por unos armados colombianos que se metieron a una capilla, la capilla de Zipoco, a la hora de la misa. Y ahí es donde uno de cura no está preparado, porque que los delincuentes armados vayan a una misa y asusten a la gente, pues no, que tiren allá afuera y que estén allí en derredor y todo eso, pero que ya hagan una provocación de interrumpir un sacramento, como les digo, eso de que poco a poco van estirando a ver hasta dónde se deja el cura. Pues hay un video por ahí y con Azucena Uresti una cosa. ¿Qué sucedió por la denuncia? La agresión, pero aguanté 1 año y medio después de la agresión. Y no me quise salir porque soy orgulloso. A mí no me van a correr. Y también por la gente. A mí me daba pena cuando me agredieron a mí. Bueno, entonces, porque yo nunca he involucrado a la gente. No quiero. Enfrento las cosas con mi miedo. Me van a decir, ¿tiene miedo? Sí, sí tengo miedo y tuve miedo. Pero hay que vencer el miedo. Y también aguantar. Es que aquí no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y solamente los que vivimos entre la violencia sabemos, ahora también van a decir, ¿y cuántos sacerdotes hacen denuncias? La mayoría no. Aquí hay un padre muy famoso que se llama el padre Goyo, el padre Gregorio López. Bueno, pues si quieren ver a un sacerdote famoso de aquí de esta región que se mezcló con las autodefensas, pues vean al padre Goyo, que está, pues es mundialmente conocido. No pueden ser todos los sacerdotes un padre Goyo, porque entonces se tienen que ir por las amenazas y más cosas. Y en todas partes es igual, hermanas y hermanos. Además, organizar un movimiento de resistencia violenta es una estupidez. Buscar una educación para la paz es lo más conveniente, de acuerdo a lo que podamos. Bueno, contesté esa pregunta. Y los padres jesuitas que asesinaron allá en el norte, también eran cobardes, ¿verdad? Y todos los sacerdotes que han asesinado en Guerrero. Y acá, bueno, en Michoacán, en otras diócesis. Pero la mayoría tenemos que aguantar humillaciones, maltratos, y sí denunciar cuando se necesita, pero es predicar en el desierto, en un completo desierto. No es lo mismo hablar aquí, donde estamos, a estar en el lugar de los hechos, por supuesto. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que ponerse a torear. Es totalmente diferente. Entonces, sí, nosotros los sacerdotes y toda la gente estamos entre el miedo, entre la prudencia y entre una cierta situación ambigua. Sí, sí es cierto. Es la manera de sobrevivir y de seguir manteniendo la religión católica, por lo menos entre nosotros los católicos.
Y si ustedes han visto, no hay ningún pastor evangélico que denuncie nada ni defienda a nadie. Qué curioso, ¿verdad? Que nosotros los curas rechonchos, bien comidos, bien servidos, tengamos el atrevimiento de disentir. Bueno, discúlpenme por haber dicho estas cosas, por eso de que dicen que nosotros somos unos cobardes. Sí, sí es cierto. NO sí se escucha. NO, hombre, conoce a tu vecino, cohesión social, sí. NO. Sergio Aguilar López, buenas noches, saludos, padre. Saludos. José Cervantes, sin duda los sacerdotes han hecho los cambios en el país. Son los auténticos héroes de la independencia. Ejemplos hay muchos. Sí, miren, se cambia a las personas con la educación. Por eso la iglesia tuvo escuelas y quiere tener escuelas. Porque desde allí en los niños es donde se hace un cambio de mentalidad y de actitudes. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. NO dicen, bueno, Malena, de tu parte, saludos al grupo. NO dicen que cuando hay guerras tribales es porque alguien los visitó la noche anterior. Bueno, posiblemente. Justiniani, saludos, padre, y a comunidad. De Justiniani, saludos a todos. Justiniani, buenas noches, Malena Orduña. Malena, buenas noches de parte de Justiniani. Ofita Medrano, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches. Lean Social Coaching, buenas noches, padre. Saludos igualmente. Malena Orduña Justiniani, bienvenido. Ofita Medrano, no se puede contra esas personas desalmadas. No. Justiniani, gracias, Malena. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la audiencia. Así es, Esperanza. José Ábalos, buenas noches, padre. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno. Martín P. Carlos López, buenas noches, padre. Es más cobarde el que mata a la otra persona sin que tenga la otra persona con qué defenderse. Tienes razón, son los matamarrados. Malena Orduña, es el gran logro del lagarto que las armas anden en las calles con permiso del gobierno y no la aplicación de las leyes. Así es. Martín P., pues un saludo. Malena Orduña, todos tenemos miedos. Sí, es natural. NO, tenerle más amor a la dignidad que a la vida es el valor. Es fácil decirlo, pero difícil practicarlo. Malena Orduña, la prudencia muchas veces malinterpretada como cobardía. Sí, pero Sócrates nos puso un ejemplo. Aguanta una injusticia, pero tú no cometas ninguna en represalia. Jesucristo nos dijo que es muy difícil cuando alguien te dé una cachetada en el lado derecho de la cara, ponle la otra mejilla. Cuando alguien te robe, hasta dale algo más. Ama a tu enemigo. Ya sé que esas son cosas sobrehumanas y solamente con la ayuda de Dios se puede.
Justiniani, no es miedo, padre. No, yo no estoy acusando a nadie de miedo, es precaución con los criminales al servicio del quecas. Sí, así es. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.